Capítulo 7. Conmutación Ethernet. Vale, en este capítulo lo que vamos a ver es cómo es la trama Ethernet, dónde opera Ethernet, cómo es la dirección MAC en Ethernet, la dirección de Ethernet, las direcciones en Ethernet, de qué manera los switches construyen su tabla de direcciones MAC para el reenvío de tramas, cómo se realiza ese reenvío de tramas y algunas cuestiones que afectan a las comunicaciones a nivel de enlace en Ethernet. Bueno, Ethernet es una tecnología que resuelve los problemas de la comunicación en el nivel de enlace y en el nivel físico, es decir, realiza las operaciones que corresponden a estas dos capas del modelo de estándares OSI, que a su vez se corresponden con los estándares 802.2 y 802.3 del IE cubo, el primero de los cuales se refiere a el control del enlace lógico y el segundo de los cuales se refiere al control de acceso al medio y de las operaciones propias del medio. Cuando hablamos del medio nos referimos al medio en el que se realiza la comunicación de las señales ópticas, eléctricas o de radiocomunicaciones según cada caso. Bueno, si representamos Ethernet en el sistema, en el modelo OSI de referencia de capas, este gráfico lo representa mejor y en él podemos ver cómo una vez que la capa de red ha construido el envío que quiere realizar al otro equipo en el mismo nivel, en la capa de red, lo que hace es pasarla a la capa de enlace de datos, que en este caso es Ethernet, que recoge la capa de control del enlace lógico y la capa de resolución de todos los problemas y todas las cuestiones que tienen que ver con la comunicación a través del medio, cable, fibra o inalámbrico, según sea el caso. Bueno, la trama Ethernet está compuesta por todos estos campos y puede tener un tamaño de entre 64 y 1518 bytes u octetos. Dentro de toda la trama nos vamos a encontrar un campo de 46 a 1500 bytes y aquí es donde van a estar incluidos la IP de origen, la IP de destino y los datos que proceden de la capa de red. Eso se envuelve en todos los demás campos, empezando por el primero, que tenemos el preámbulo o unos bytes de sincronización de comienzo de la trama, la dirección MAC de destino, que son 6 bytes, la dirección MAC de origen, otros 6 bytes, 2 bytes dedicados para indicar el tipo o la longitud. Aquí hay una serie de códigos para indicar qué tipo de protocolo está transportando esta trama, y cuando se trata de una trama que transporta un paquete IP, lo que va a indicar es el tamaño de la trama, entre 46 y 1500. Y por último, una cola donde se van a incluir 4 bytes con el código de comprobación de errores para verificar que la trama se ha recibido correctamente. Bien, aquí tenemos un cuestionario de los que tenéis que elaborar y una práctica en la que utilizando WIRESAC se va a comprobar o se va a poder observar los diferentes campos que componen la trama Ethernet. Bueno, las direcciones Ethernet, las direcciones MAC en Ethernet, o las direcciones de Ethernet, que son las direcciones MAC de las tarjetas de red, se expresan en hexadecimal. Recordemos que los números, la representación hexadecimal de cantidades se realiza con símbolos, con 16 símbolos que van del 0 al 9 y luego la A, B, C, D, E, F, G, E y F para representar cantidades del 0 al 15 y que a su vez se pueden representar con las 16 combinaciones en binario de 4 bits. Lo que vamos a utilizar en realidad van a ser octetos o bytes compuestos por 8 bits, cada uno de los cuales los vamos a representar con dos símbolos hexadecimales
El primero de los símbolos va a corresponder a los 4 bytes de mayor peso, en este caso el C se correspondería al 1100, y el segundo símbolo, en este caso la A, se correspondería con el 1010. Las direcciones Ethernet, las direcciones MAC, están compuestas por 48 bits, que se agrupan en 16 símbolos hexadecimales, no hexagonales como dice aquí, que a su vez se agrupan en 6 parejas o 6 bytes, 6 octetos, cada uno de los cuales se separa con 2 puntos o con un guión según el caso. Las direcciones MAC de las tarjetas de red, de las interfaces de red, se construyen de la siguiente manera. Los 3 primeros bytes son un número que identifica al fabricante y que es único para cada fabricante. Y los 3 siguientes son un número que le asigna el propio fabricante a sus tarjetas de red, con el fin de conseguir que en un enlace las tarjetas tengan una MAC única, lo cual es bastante sencillo con ese mecanismo. Bueno, ¿cómo operan las tramas Ethernet? Cuando un equipo tiene que hacer un envío, lo que hace ese equipo es construir la trama y ponerla en el medio. Esa trama va a llevar la dirección de origen del equipo que la crea y la dirección de destino del equipo destinatario. Esa dirección se va a obtener de los datos encapsulados de la IP del destinatario. Esa es la que va a servir para construir la dirección, para obtener la dirección de destino en la capa de enlace, la dirección MAC de destino. Estas direcciones van a poder ser de 3 tipos: unicast, broadcast y multicast, igual que en el nivel de red, de manera similar a como ocurría en el nivel de red. Si se trata de una trama unicast, vamos a tener una dirección de destino de capa de red que se va a corresponder con una dirección MAC de destino. En ese caso, la trama se construye de manera que cuando el switch le recibe, la va a colocar por el puerto correspondiente en el que está conectado el equipo destinatario de la trama. Cuando se trate de un envío de broadcast, en ese caso, la dirección IP de destino va a ser una dirección de broadcast y la trama se va a construir utilizando una dirección MAC de broadcast, que también es una dirección cuyos bits están todos a unos. De manera que cuando se construye y se pone en el medio, llega el switch y este lo va a reenviar por todos sus puertos para que todos los hosts puedan recibir la trama. Y por último, hay los envíos de multidifusión o de multicast. Son aquellos en los que los destinatarios son una parte o un grupo de equipos de la subred o del enlace o de la red. La dirección IP va a ser una dirección de multicast y asociada a esa dirección de multicast se va a crear una dirección MAC de multicast. De manera que cuando se produzca el envío, lo que va a ocurrir es que el switch lo va a replicar o lo va a enviar por todos sus puertos, pero la trama va a ser descartada por aquellos equipos que no forman parte de ese subgrupo al que pertenece o que pertenecen a esta o que tienen esa dirección de multicast. Aquí tenemos otra práctica para poder ver las direcciones MAC, para saber cómo se pueden obtener las direcciones MAC de los diferentes dispositivos de red. Y vemos ahora cómo funcionan los switches. Bien, los switches tienen internamente una memoria, en su memoria, una tabla de direcciones MAC en la que van a incluir por una parte los puertos y por otra, asociado a cada puerto, qué direcciones MAC de qué equipos están conectados a ese puerto, para que cuando llegue un envío, el switch pueda seleccionar el puerto donde está el destinatario. Y eso lo hacen aprendiendo. ¿Y cómo aprenden? Bueno, pues inicialmente la tabla está vacía, pero cuando se produce el primer envío, en este caso el equipo A quiere hacer un envío al equipo D, aquí vemos la dirección MAC del equipo A, la dirección MAC del destinatario, que es el equipo D,
Cuando esa trama llega al switch, él toma nota y a partir de este momento ya va a tener constancia de que en el puerto 1 tiene conectado el ordenador cuya dirección MAC, la tarjeta de red cuya dirección MAC es la 0A en este caso. Ese proceso de aprendizaje se va a ir repitiendo de manera que mientras no tenga otros datos, ese envío que le llega por un puerto que a partir de ese momento ya es conocido, sabe quién está conectado, lo pone en todos los puertos para que llegue a todos. Inicialmente hace como si se tratase de broadcast, porque como no sabe dónde está conectado el destinatario, él lo coloca en todos los puertos donde hay un host conectado. De esta manera, a medida que se vayan produciendo tráfico posterior, por ejemplo en este caso, cuando sea el equipo D el que hace un envío, ahora va a poder tomar nota de la dirección MAC del equipo conectado en el puerto 4 en su tabla para a partir de ese momento saber qué equipo está conectado en el puerto 1, qué equipo está conectado en el puerto 4. Y así va aprendiendo hasta completar la tabla con todos los equipos que tiene conectado asociados a qué puertos, para que a partir de ese momento los reenvíos sean selectivos, es decir, se seleccione el puerto por el que se quiere enviar la trama para que llegue única y exclusivamente a su destinatario. Aquí tenéis dos vídeos en los que explica primero cómo se construye esa tabla, en las que se explica un poco lo que yo acabo de decir, y también cómo se selecciona, cómo se genera la trama cuando el destinatario es el que digo, es decir, cuando la trama va al exterior. Y aquí hay una actividad en la que a partir de una trama dada, con una dirección de origen y una dirección de destino, y de una tabla MAC en el switch con unos datos concretos, es decir, con los datos que tiene disponibles en ese momento, nos pregunta cómo va a reaccionar cuando sea, en este caso, el equipo B conectado al puerto 3, el que hace un envío que va al equipo cuya MAC es la 0D, es decir, a este de aquí, el que está conectado en la entrada fase Ethernet 07 o 7. Entonces hay que rellenar por dónde va a reenviar la trama el switch en función de esta información y qué tipo de envío se va a realizar. Bueno, podéis hacer varios ejercicios y varias pruebas. Y después tenemos una práctica para comprobar cómo se puede observar el contenido de la tabla de direcciones MAC de un switch. Y ahora vamos a ver cómo actúan los switches. Los switches a la hora de reenviar las tramas pueden operar de dos modos. El primero de ellos es mediante reenvío de la trama completa, es decir, el switch recibe la trama, la almacena, la procesa, comprueba que es válida y la reenvía por el puerto adecuado, o mediante corte y reenvío. Este primero es un método más lento pero más seguro. Este método requiere memoria para almacenar las tramas, requiere tiempo de procesamiento, pero garantiza que la trama, una vez que se reenvía por el puerto correspondiente, es una trama buena, válida, sin errores. Este método por aquí, el de corte y reenvío, lo que hace es tomar la trama, analizar el puerto de destino e inmediatamente colocarla en el puerto correspondiente, sin analizar si la trama es correcta o no, si tiene errores o no. Es un método más rápido que requiere switches con menor cantidad de memoria y que, por el contrario, lo que hace es que puede retransmitir tramas erróneas. Vamos a ver esta animación en la que vamos a ver el primero de los dos métodos. Almacena la trama, comprueba si la trama es correcta y solo en el caso de que la trama sea correcta, analiza en qué puerto la tiene que colocar y la reenvía. En el otro caso, en el método de corte, que es el que vamos a ver ahora, cuando el switch recibe la trama, analiza quién es el destinatario e inmediatamente la pone en los puertos correspondientes sin hacer ningún tipo de análisis ni ningún tipo de comprobación. Vale,
En este segundo método, eh, el método, digamos, el primero se llama de almacenamiento y reenvío y el segundo se llama método de corte. Pues bien, el método de corte puede realizarse de dos modos diferentes. Un corte que hace un procesamiento rápido o un corte, digamos, más seguro. Un poquito más lento, pero más seguro. En el primer caso, que sería este de aquí, lo que hace el switch es inmediatamente que sabe quién es el destinatario, lo pone en el puerto correspondiente, sin hacer ningún tipo de comprobación. Sería el método de corte y reenvío más rápido y sin ninguna complicación. Y el segundo es un mecanismo que intermedio entre los dos anteriores, porque lo que hace es recibe la trama, analiza el origen y el destino y espera hasta los 64 primeros bytes de la trama antes de reenviarla. ¿Por qué los 64 primeros bytes? Porque es en esos 64 donde estadísticamente se produce el mayor número de errores. De esta manera se comprueba la trama en esa primera parte, se verifica que no tiene errores y únicamente cuando se haya comprobado que no tiene errores es cuando se reenvía a los puertos correspondientes. Digamos que sería un método intermedio, un poquito más rápido y un poquito más seguro. Para esta operación los switches necesitan memoria y la memoria puede ser de dos tipos, memoria basada en puerto o memoria compartida. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia va a ser siempre el precio y la velocidad de procesamiento. Cuando tenemos memoria basada en puerto, el switch va a ser más rápido, pero va a necesitar una memoria adjudicada a cada puerto y que solamente va a poder utilizar ese puerto, con la ventaja de que va a ser más rápida, pero puede ser que se desperdicie porque haya puertos que requieren mucha memoria y otros que no requieren ninguna y tengamos falta de memoria en unos puertos y exceso de memoria en otros puertos. Y el otro formato sería memoria compartida, que es una memoria centralizada que va a ser más lenta y que se va a repartir entre todos los puertos, es decir, todos los puertos van a tener acceso a esa memoria. Bueno, pues a la hora de comprar o de elegir el switch, hay una de las características que se puede elegir es el tipo de memoria con el que va a operar. Bueno, veamos ahora cómo operan los switches en cuanto a las comunicaciones con otros switches o con los hosts que se conectan a sus puertos. En primer lugar, tenemos que la comunicación puede ser half duplex o full duplex. En ambos casos existe un mecanismo de autonegociación en el que las dos tarjetas de red, la tarjeta de red del PC y el switch, dialogan, se ponen de acuerdo para establecer si van a operar en full duplex o en half duplex. Igual existe un método para negociar la velocidad a la que van a operar las dos interfaces de red, para que exista sincronismo en cuanto a los envíos. Si no se produce ese acuerdo, no se van a entender, bien porque se produzcan colisiones, porque se utiliza el mismo canal para enviar y para recibir, porque no se han entendido, o bien porque se opera a velocidades diferentes, con lo cual el mecanismo no va a funcionar, la comunicación no va a funcionar. Y la conexión entre los switches y los equipos puede ser de dos tipos, directa o cruzada. Cuando se utiliza cable directo, lo que se hace es utilizar en ambos extremos uno de los dos estándares, o el 568A o el 568B, pero el mismo en ambos extremos. Y cuando se utiliza cable de conexión cruzada, lo que se hace es utilizar en un extremo uno, el 568A, y en el otro extremo el 568B. Eso garantiza que se va a realizar o que el cable va a tener el cruce correspondiente. En teoría, la conexión que habría que utilizar es cruzada entre switch y switch y entre router y host o entre host y host o entre router y router. Y cable directo entre switch y router o entre host y switch. En realidad ya esto no hace falta porque la mayor parte de las interfaces de red implementan un mecanismo que es el auto MDIX que les permite averiguar si tienen conectado un cable recto o un cable cruzado y adaptarse a esa circunstancia para que la comunicación se produzca sin errores.
Y con eso es todo, con eso acabamos el capítulo. Únicamente os quedan por hacer las prácticas que hemos visto en el capítulo y las actividades estas de comprobación de vuestros conocimientos.